hemos comentado al comienzo del programa, hoy nos acompaña Rap en Positivo. Como os hemos dicho, ¿qué es Rap en Positivo? Pues no lo sabemos, por eso tenemos hoy aquí a Mario Ruiz y Hugo Vega. Psicólogo, Mario Vega es nuestro Hugo psicólogo. Vega. Ah, Hugo Vega, psicólogo. ¿ves? Ya empieza con el nombre. Y Mario. Mario Ruiz. Mario Ruiz Sí. y Hugo. ¿Cómo conseguisteis, por ejemplo, Mario, cómo un día te salta la chispa y decides crear Rap en Positivo? Vale, pues realmente Rap en Positivo nace de una manera muy orgánica y de una idea. Yo con Gonzalo, con uno de los cantantes de Rap en Positivo, que su nombre artístico es ZO, empecé a preparar un concierto en el Centro Cultural San Juan Bautista. Pues yo trabajo allí y nos dejaron el salón de actos para poder hacer un show, ¿vale? Entonces, un día hablando con el director del Centro Cultural y con el director del Instituto de Enfrente, con el San Juan Bautista, nos preguntaron si queríamos hacer allí un concierto para los alumnos que estuviesen del San Juan Bautista. Entonces, a nosotros, que estamos encantados de poder enseñar, en el caso de Gonzalo, enseñar lo que hacía a distinta gente, dijimos que sí, nos apuntamos a todo. Pero, al contrario que en el otro concierto, queríamos hacer un concierto que no fuese simplemente música, sino que fuese algo más. Queríamos hablar con los alumnos, queríamos compartir nuestras experiencias, queríamos que nos preguntasen, queríamos contarles cómo era el mundo de la música, cómo afrontaba una persona, un artista, la música. Queríamos hablar también mucho sobre temas de salud mental, que en ese momento tanto Gonzalo como yo estábamos pasando una época así medio complicada, y en mi caso, por ejemplo, me había sumergido de lleno en el mundo de la salud mental. Entonces pensamos que si a nosotros, con la edad que teníamos, nos hacía falta reflexionar y hablar de salud mental, a ellos que tenían 15, 16 años también les podría venir bien. Entonces decidimos hacer eso, decidimos hablar con ellos, hacer un concierto primero y luego hablar con ellos sobre nuestras experiencias y hablar un poco de salud mental. Realmente eso les encantó, tanto a ellos como a los profesores. Me acuerdo que una de la jefa de estudios nos dijo que les habíamos tenido como pegados todo el rato en el asiento, y a nosotros eso nos flipó. Entonces pensamos que esto podía ser un poco más grande, que se podía hacer más grande, y lo que hicimos fue, para septiembre, intentar profesionalizarlo, intentar hacer una estructura de concierto y charla, pero que no fuese solo concierto y charla, sino profesionalizarlo. Conseguimos a Hugo y a otra serie de psicólogos para poder trabajar en una actividad, en un programa que realmente siguiese un método, que sea pues lo que es ahora los 30 minutos de concierto y luego la hora de coloquio. Y bueno, pues realmente, como te digo, surgió de algo que fue decir que sí a una oportunidad que nos dieron, y de ahí pues salió un proyecto como Rap en Positivo. O sea, que vosotros lo que hacéis es que dais un concierto y luego dais una charla. Sí, si quieres te explico un poco en qué consiste la actividad. El método Rap en Positivo consiste en una actividad de 1 hora y media que está formado por media hora de concierto y 1 hora de coloquio interactivo. La parte del concierto la hacen o Gonzalo, o ZO, o Icañi, que son los dos cantantes que tenemos. Un día pues lo hace según cómo se cuadren, lo hace un día cada uno. Y luego la parte del coloquio, que la hace uno de los psicólogos. Entonces, la parte del concierto lo que sirve es básicamente para que los chavales no sientan que están en una charla, como para que ellos desconecten un poco del modo de clase, que salgan de ahí y conecten mucho más luego con la charla. Entonces, esta charla, que no nos gusta llamarla charla porque es más un coloquio, porque no queremos que sea simplemente Hugo o cualquiera de los psicólogos soltando su rollo, sino que queremos que haya una comunicación. Entonces, para que exista esa comunicación y que los chavales estén enganchados, lo que utilizamos es el Kahoot. El Kahoot es una herramienta que utiliza mucho en pedagogía, que lo que consiste es un juego, una aplicación que tú tienes una serie de preguntas y los alumnos pueden jugar de manera interactiva con su móvil. Entonces nosotros utilizamos ese juego para poder pasar a través de las preguntas por los distintos temas que nosotros queremos hablar de salud mental. La ansiedad, la depresión, cómo afecta las músicas negativas, las letras negativas a nuestra salud mental, la autoestima, un montón de temas que nosotros tratamos. Y luego, después de esto, lo que hacemos es hacemos un apartado al final
de respuesta de preguntas anónimas. Ellos tienen un formulario donde pueden enviar preguntas por si no quieren exponerse y nosotros las contestamos. Bueno, Hugo en este caso, o si es una pregunta para el cantante, pues lo... Ahora mismo, ¿cuántos componentes sois? Pues ahora mismo tenemos a Gonzalo y Iñaki, que están itinerantes a veces uno, a veces otro, y luego está Hugo, que es el que, digamos, que se encarga de la parte de lo que es la charla. Hugo un día se pone mal o tenemos a Victoria, tenemos a Emma, pero la idea es que por ahora esté Hugo, digamos, hasta que al pobre Hugo le saturen. Así que en principio estamos 3 psicólogos, 2 cantantes y yo. Hugo, imagino que es muy complicado mantener a chavales y chavalas de 15 y 16 años escuchándote, porque normalmente cuando dicen una charla se desconectan, se suelen desconectar. Sí. De hecho, yo he tenido el placer de vivir antes lo que es una charla clásica, que he sido contratado en institutos y en colegios y he vivido lo que es tener 30 adolescentes ignorándote, lo he vivido. Pero es verdad que con este tema de los conciertos tenemos la suerte de que realmente hay una parte que Mario no ha comentado, que es que tenemos otra persona abajo, en el salón de butacas, que está ocupada de que haya siempre un feedback por parte del público. Es decir, no soy yo hablando de, bueno, mira, esto tiene unas características, y pasa esto con la psicología, esto con la ansiedad, tal. No. Lo que solemos hacer realmente es lanzamos preguntas que contesta tanto voluntario que tenemos en el escenario, eso que preceden, o sea, son de distintas clases, ¿no? Y aparte contesta gente del público. Entonces, bueno, yo creo que ese es el tema del método Rap en Positivo también, que es interactivo y lo hacen ellos. Otra cosa es que la última palabra luego, pues, no, tal, pues hay un educador que se ocupa de decir esto, hay un psicólogo que está dando su opinión. Pero es que yo creo, bajo mi punto de vista, que la parte del coloquio no somos el centro de atención nosotros, sino que es pues un poco la estructura de que todo el mundo hable y todo el mundo se sienta escuchado allí, ¿no? Claro, la idea es sobre todo lo que dice Hugo, que nosotros, digamos, ponemos el marco, pero son ellos los que lo rellenan con sus vivencias, con sus opiniones, con sus falsas creencias muchas veces, y Hugo está allí básicamente para poner el broche a cada pregunta y para guiar básicamente el coloquio. Y lo que decía Hugo también es muy importante, que para que haya una comunicación no solo con la gente que está en el escenario, sino con los que están abajo, tenemos en el patio butacas el cantante luego se baja con un micrófono y puede, pues, captar de una manera más directa las opiniones del público también. ¿Y por qué? ¿Por qué elegisteis el rap? Pues elegimos el rap en mi caso porque, como te he dicho antes, surgió un poco a través de un concierto de rap y de ahí fue creciendo el proyecto, pero porque en mi caso es lo que he escuchado, es la música con la que me siento más cómodo. En el caso de Hugo igual, desde los, no sé, yo escuchaba La Oreja de Van Gogh y escuchaba a Nach, ¿sabes? Pero al final me fui por la parte más del rap, y para mí es una música que tiene como mucho poder, porque por un lado conecta muy rápido porque tiene un mensaje muy claro y muy potente, no se anda con chiquitas, no te dice metáforas complicadas, sino que va muy directo al grano, y porque es una música que engancha con el público joven. Entonces tiene ese poder de enganchar y de comunicar, y es verdad que puedes utilizarlo como todo, ¿no? Lo puedes utilizar para hacer el mal o para hacer el bien, lo puedes utilizar para letras negativas, para letras que degraden a la mujer, que impulsen el uso de drogas, pero también lo puedes utilizar para enviar mensajes positivos, mensajes de autocuidado, de concienciación de salud mental. Por eso el rap es muy interesante. O sea, el tipo de letra que tenéis es un tipo de letra donde ayudáis a elevar la autoestima. Las letras de las canciones de Rap en Positivo, como te he dicho, hay varios artistas, entonces cada uno tiene su estilo y tiene su forma de hacer las letras. Pero es verdad que nosotros nos gusta coger música muy family friendly. Lo primero porque para que tú puedas llevar una música a un instituto no puedes hablar de cosas negativas, ¿no? No puedes ir a decir que estás haciendo Rap en Positivo y luego que esté hablando de, yo qué sé, de mover el culo o tal. Entonces, la idea es utilizar canciones que dentro del repertorio del artista puede tener unas canciones más adaptadas a Rap en Positivo, otras menos, pero hacemos un trabajo en el que de toda la discografía, de todas las canciones que tiene el artista, elegimos las que más nos pueden cuadrar porque utilizan frases que a lo mejor luego nosotros podemos hacer referencia a la hora de hablar con ellos,
porque lanzan mensajes positivos. Se me viene siempre la canción de Hasta ver la orilla de Gonzalo, de ZO, que habla de que tienes que tirar para adelante, de que si sigues para adelante al final pues vas a ver la orilla, vas a llegar a un punto cuando hay veces que estás muy jodido y que tienes que tirar para adelante, porque aunque no te apetezca tirar para adelante, es lo que tienes que hacer, porque eso te va a llevar a, pues eso, a la orilla o a estar en un estado mental un poco más aceptable, ¿no? Y cuando empezaste la andadura, ¿cómo os disteis a conocer? Porque imagino que llegan a un sitio y decir, no, somos Rapid Positivo, vamos a hacer una canción y luego una conferencia. Pues si quieres digo primero cómo empezó el proyecto y luego si quieres comentarte alguna cosa, porque me estoy aquí soltando de todo. Como te he dicho, empezamos con lo que nosotros llamamos la beta de Rap en Positivo, que fue este concierto en el Centro Cultural San Juan Bautista para el Instituto San Juan Bautista, y como nosotros vimos que les gustó la actividad, decidimos sacarlo, hacer algo mucho más profesional. Eso fue, me parece que a principios de 2024, estuve básicamente todo ese año dándole vueltas al proyecto como podría ser, sobre todo en el verano, currando en la campaña de marketing que lanzamos en septiembre, y a partir de septiembre a puerta fría, llamar a un instituto o mandar un mensaje a un instituto y contarles el proyecto, mandarles un dossier. Y yo la verdad que agradezco mucho tanto a Diego, que es el director de San Juan Bautista, que es verdad que ya nos conocía, yo me conocía antes, como a, yo que sé, a un montón de institutos que digamos, sin tener ninguna garantía de cómo podía ser eso, confiaron en nosotros y realmente hablando conmigo o viendo el dossier o viendo la página web se dieron cuenta de que era un proyecto interesante y tiraron para adelante con ello. O sea que los institutos os acogieron bien. Sí, hay muchos que nos cerraron la puerta también. Muchos más cerraron, ¿no? Es cierto, Suele ser muchísimos cerraron la puerta, y sobre todo porque en España tenemos un problema que es básicamente que la inversión en educación, como en muchas otras cosas, es siempre bastante menos de la que debería ser. Entonces, muchas veces los departamentos o los centros educativos no tienen presupuesto real para poder afrontar una actividad como esta. Y también se tiran de los pelos cuando es el alumnado el que tiene que hacer frente a una entrada de una actividad que te cuesta lo mismo que comerte un bocadillo, o que bastante menos que una entrada de cine, o que, yo qué sé, una visita al museo. Entonces, muchas veces es verdad que cuando tú les dices que es una actividad de pago, porque este señor tiene que comer, porque yo tengo que comer, porque Gonzalo tiene que comer, porque Iñaki tiene que comer, Estás utilizando mucho tiempo. muchas veces te cierran la puerta. Nosotros estamos trabajando también ahora para que podamos tener un mecenas, para que todos esos centros que realmente no pueden, podamos hacer también, no solo en centros que tengan capacidad económica o zonas a lo mejor de Madrid que tengan capacidad económica, sino también sitios que a lo mejor estén más desfavorecidos, que sobre todo es ahí donde normalmente hace falta más este tipo de mensaje, que haya un sponsor grande. Si alguien nos está viendo y quiere hacer alguna colaboración con Rap en Positivo, ya sabéis, os ponéis en contacto con ellos o os ponéis en contacto con nosotros y nosotros con ellos. sobre todo para financiar ese tipo de proyectos en sitios que es muy complicado. Y por ejemplo, que hay tantísimas actividades extraescolares, ¿no se puede plantear como una actividad extraescolar? ¿A qué te refieres con actividad extraescolar? Pues a ver, una vez al mes o una vez cada 3 meses hay una actividad extraescolar que se llama Rap en Positivo, que ayuda a los jóvenes a mantener una salud mental en orden. Porque yo pienso, a ver, yo siempre he pensado que la gestión emocional es algo que se debe aprender en casa, pero también en los colegios. Porque muchos jóvenes no saben gestionar ciertas emociones. Entonces, debería enseñarse. Vale, pues cuéntame. ¿Crees que puede ser así, ¿no? Sí, como actividad, o sea, realmente creo que lo que estás diciendo tú es otra cosa diferente a Rap en Positivo, que estaría genial que fuese como una actividad como puede ser, ya hacía judo o piscina o lo que sea, que es una actividad como recurrente, como de educación mental, ¿no? O educación o concienciación de salud mental. Eso estaría guay, pero nosotros Rap en Positivo lo pensamos como una actividad que se hace, digamos, una vez. Bueno, pues como ir al teatro, ¿no? Muchos institutos dicen, vamos a hacer una excursión al teatro. Bueno, pues... Sí, claro, o sea, pero eso no se llama ellos no lo llaman como actividad extraescolar, sino lo llaman como actividades complementarias, ahora mismo no me sé el término concreto.
una actividad extraescolar sería pues un judo, o una piscina, o un inglés, o algo así. Si te refieres a eso, sí, nosotros lo implementamos como una actividad complementaria, como una salida a un museo, a una obra de teatro, a Faunia, a un zoo, lo que sea. Nosotros lo que hacemos es eso, contactamos con el centro, contactamos con un salón de actos de un centro cultural o del propio centro, y lo que hacemos es mover a los estudiantes al sitio donde vamos a hacerlo, a hacer la actividad y luego mandarlos de vuelta. Y nosotros siempre decimos que realmente, o sea, nosotros no vamos de salvadores del mundo, no queremos que la gente piense que después de Rap en Positivo ya tus hijos van a ser los más, los que van a tener una salud mental de hierro, pero realmente creo que es una herramienta que los institutos tienen para poder trabajar con ellos, una herramienta más. Igual que tienes, yo qué sé, lo que en mi época era alternativa religión o educación ético-cívica, es una herramienta más con la que tú puedes trabajar con un enfoque diferente, pues a través de la música, que ellos es una cosa que tienen como muy a mano. Entonces, como decía, no es una actividad que te vaya a salvar al hijo, pero es una forma una herramienta más de pero llegar. tal vez te puede guiar, ¿no? A tener una orientación. Sí, también puede ser un primer contacto de los chavales con la salud mental, ¿no? ¿Qué es esto de salud mental? ¿Qué pasa? ¿Por qué escuchar este tipo de música me va a hacer mal? ¿Sabes? Básicamente es que reflexiones sobre temas. ¿Creéis que hay mayor problema de salud mental ahora que hace 15 años? Bueno, yo creo que la respuesta no puede ser ni sí ni puede ser no. Y si no sería, esa contundencia no sería decir la verdad. Por un lado creo que hay una visibilización que se está dando evidentemente, que todo el mundo está viendo, ¿no? De la salud mental existe de repente, y hace años la salud mental pues básicamente no existía. Bueno, es que a día de hoy sigo encontrándome gente que me sigue diciendo que no, aunque su hijo viene a terapia, él no se sienta o ella no se sienta en la sala, que no quiere hablar conmigo de eso. O que realmente, bueno, porque lo he hablado con mi pareja, pero es que yo no creo en esto del todo. Entonces, yo creo que es un tema más de estigma, precisamente, ¿no? De decir, pues es que ahora se está empezando a hablar, pero por otro lado, a ver, vamos a ser coherentes. Lo que es verdad es que los chavales han pasado unas cosas, desde una pandemia hasta el tema de las redes y las pantallas, que es que al final eso va a terminar de hacer mella en las cabecitas de un niño pequeñito y de un niño que ya va creciendo y que lleva 15 años con las pantallas, pues es que al final tiene que hacer mella de alguna manera, ¿no? ¿Hay más problemas de salud mental que antes? No. Lo que los hay son diferentes y se están viendo. Porque yo pienso, y todo lo que hemos analizado los psicólogos a lo largo de los años, no voy a ser yo quien siente cátedra, pero antes había problemas de alcoholismo, antes había problemas de sueño, había problemas de ira, había problemas para disfrutar, que tenían cantidad de hombres, por ejemplo. Bueno, o los trapos sucios se lavaban en casa, ¿no? Como se decía, en mi opinión los trapos sucios ahora se lavan en otros sitios. Y creo que ese es el asunto, ¿no? Que es al sistema que había antes le está empezando a molestar que los trapos no se estén lavando en casa. No sé si contesto así a tu pregunta o no, pero yo de verdad creo que está cambiando la cosa. Pero ¿no crees que se están, a ver, ¿cómo te lo digo? Metiendo todo en salud mental? Es decir, mi hijo no consigue aprobar matemáticas y lo tengo totalmente estresadito. Y lo llevo a salud mental, lo llevo a un psicólogo porque es que la criatura que no puede. Sí, y esa es la labor del buen psicólogo, que me ha tocado hacerlo muchas veces, el de la señora, señor, váyase, y siéntese a estudiar con su hijo, ayude a su hijo, ayúdele con unas clases particulares, o quizás su hijo es un zoquete en las matemáticas, como fui yo toda mi vida, y no pasa nada, y ya está, y a partir de ahí no pasamos. ¿Que se está empezando a meter en un saco muy grande? Sí, pero bueno, es que al final esto, voy a poner un ejemplo un poco tal, pero es que con el feminismo precisamente pasó lo mismo. De feminismo se habló mucho tiempo hasta que se asentó y hay cosas que se han empezado a dar por hecho y gracias a Dios, ¿no? Yo creo que con la salud mental ha ocurrido lo mismo, esto es un boom, ¿no? Igual que ocurrió, es que, no sé, creemos que con la época de la música, de la movida madrileña en los 80, había demasiada música. No había demasiada música, lo que había era una pedazo de expresión que con los años nos trajo una cultura musical fantástica. Pues yo creo que precisamente ha sido el pico, ¿no? Y bueno, esto ya según el psicólogo, yo creo que ahora viene el valle. En mi opinión creo que vamos para abajo ahora. Pero esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, y no creo que vaya a ser pronunciado, pero creo que de verdad la gente tiene que asentarse un poco. Pero bueno, salir de una pandemia y del periodo de guerras, yo creo que es normal que la gente diga estoy un poco nerviosa.
en mi opinión. ¿En qué influye las redes sociales? ¿Perjudican a los chavales y las chavalas? Salvaje, es salvaje. O sea, vamos a dejar una cosa clara que yo creo que todo el mundo tendrá en la cabeza, que es, hay una serie de contenido que los niños y los chavales no tienen por qué estar viendo a X edades. Eso lo dejamos a un lado, ¿no? Y luego ya por otro lado, si te pones más a nivel biológico, la recompensa rápida, o sea, el poder trabajar cualquier tipo de búsqueda en un momento, hace que luego el resto de tu vida se vuelva súper tediosa. O sea, es una mala costumbre del cerebro. Es como los niños en su momento que estaban acostumbrados al azúcar, ¿no? Pues ahora es más o menos lo mismo, pero multiplícalo por 1000. No voy a hablar ni me voy a meter del tema evolutivo, de que realmente hay determinadas zonas cerebrales que no se desarrollan. Y para mí el problema, más allá de eso, es la de dificultades que tienen las familias para gestionarlo. Es que a mi hijo, es que si le dejo sin teléfono, mira, es que va a estar solo, que le voy a marginar, es que todos sus amigos tienen teléfonos, que tal. Es que es increíble el nivel de... Vamos, lo hablaba con mis compañeras cuando vimos un poco preparar la entrevista también, ¿no? Y decir, ¿qué nos gustaría contar en esta entrevista? Creo que tendríamos la mitad de trabajo los terapeutas si no hubiese móviles. Yo estoy seguro, porque es que es un nivel de batería para el cerebro, un nivel de estimulación que es que no está, ¿no? Es que no está hecha la cabeza para eso. Es como, imagínate hacer 8 comidas al día, es que no es posible. Elu, ¿cuándo tuviste tu móvil? ¿Con cuántos años? Pues yo estaba en tercera de la ESO, o sea que imagínate. Como yo. Así que... Yo creo que somos de la misma quinta. Yo soy del 94. Del 98. Casi. Y además los videojuegos los tenía capados. Y mira, ahora Sí. estoy todo el día con el móvil. Pero ahora Pero eres por un dedicación. señor mayor. Por dedicación. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños no se hablaba de las redes sociales, se hablaba de los videojuegos y de lo mal que los videojuegos nos estaban haciendo, porque había videojuegos por violencia, por lenguaje y tal, y ahora realmente no se pone el foco en los videojuegos. Esto es un tema de los que hablamos Pero nosotros en Rap en Positivo, el Pero tema de las redes sociales. al final los chavales, porque yo recuerdo haber visto, sobre todo niños más que niñas, jugar con juegos excesivamente violentos Sí, sí, con 8 años. sí. Y yo pensaba, cuando sean mayores, ¿sabrán diferenciar la realidad de la ficción? Pasa lo mismo con la pornografía. Claro. Sí. Y sin embargo, ahora tienen un acceso brutal a la pornografía. Yo no sé, no... En fin. O sea, Esto lo que va a generar es que al final los chavales, cuando se enfrenten a situaciones que se parezcan un poquito, no sepan diferenciar. Desde una pelea de parque hasta el vídeo que no tienen que ver precisamente, a difundir la foto de alguien o no disfrutar de una relación sexual quizás. Estas cosas es que suceden ya en la población joven porque están sujetos, o sea, esta típica caratulita de la peli o el juego que te compras, ¿no? De más 18, más 5, más tal, tiene muchísimo más sentido de lo que parece. Y esas consecuencias no las vas a ver con el niño a los 4 años. Esas consecuencias las va a ver el niño con 40, las va a ver el niño con 25 en esos momentos. Lo que pasa es que eso no lo pone en la carátula. Yo creo que eso debería ponerlo. Pero también estoy una cosa, la televisión, de esta que te ponen el cuadradito pequeñito, Sí. más de 12, más de 18. Yo he visto películas que ponía más de 12 y algunas incluso TP, todos los públicos. Y empezaba la película unas buenas con un hostias. amor, Dios de los rombos, ¿no? un amor. Efectivamente, que cuando yo era más jovencita me decía mi padre, ala, 2 rombos, vete para la cama. ¿Cómo se puede diferenciar problemas emocionales de la dificultad para gestionar la frustración, un no y otras historias que forman parte de la vida y que antiguamente las asumíamos y no sé si ahora se asumen igual? Bueno, yo siempre que se me siento un padre y hacerme esta pregunta, contesto lo mismo. Hay 3 parámetros que son básicos. Es lo que dure, el cómo se sienta el chaval, la frecuencia y la intensidad. Si tú ves que a tu hijo esto le pasa todos los días, o tú ves que a tu hijo le pasa con una intensidad súper fuera de lo común, o ves que precisamente a lo mejor ves que el resto de niños se lo están tomando de otra manera, tu hijo se lo está tomando de una manera muy diferente, ahí es donde te puedes mirar. Que tu hijo tenga una época de rabietas es algo común. Y Internet está muy a mano también para buscar fuentes fiables, por favor. Pero está muy a mano para buscar fuentes en las que decir, vale, ¿cuál es la época de las rabietas? ¿De dónde vienen? ¿Qué puedo hacer yo como padre? Entonces yo creo que, y soy partidario, de que primero haya una parte de investigación de los padres, una parte de lectura también, y decir, vale,
esto puede ser lo normal. Pero bueno, también es verdad que yo siempre apoyo el tema de orientación escolar, académica de cualquier tipo, a cualquier edad, de preguntar, oye, mira, ¿tú qué piensas de esto? Y los orientadores van a estar encantadísimos de decirte si necesitas una derivación o algo así. Pero es lo que digo, intensidad, frecuencia y duración. O sea, es lo que tiene que importar. Diga, mira, esto no es normal. Pues ya vamos a hablar de salud mental entonces. Yo siempre he pensado que es muy importante que los niños se aburran. ¿Tú crees que es importante que los niños se aburran? Hoy es importantísimo, pero los niños y los Pero adultos. eso te iba a decir, no solo los niños, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo aburrirme, me cuesta muchísimo, Sí. sobre todo con el móvil en la mano. Me tengo que obligar a aburrirme, me tengo que obligar a meditar, es que me tengo que obligar. Y sé que es algo que me va a venir bien, pero, o sea, sacar al perro sin el móvil, por ejemplo, wow. Quedarnos solos con nuestros pensamientos Es complicado, ¿verdad? es complicado, sí. y no te aburres, pero... No, yo sí, me aburro. No me aburro porque en el momento que me aburro busco algo que hacer. Hago pulseritas, toco el violín, leo, dibujo, escribo. Nosotros hablamos... Pero yo creo que vengo de la generación del aburrimiento, porque no teníamos ni internet, ni móvil, ni nada, o sea que... Lo hablamos, bueno, le mandé un audio cuando estaba yo en la playa este verano, que yo me obligué a aburrirme. Yo estuve 15 días que me forcé obligatoriamente a no estar centrado en el proyecto, porque para mí cuando me enfoco en algo, estoy focus 24/7 y me cuesta mucho desconectar. Entonces me tengo que obligar a desconectar, me tengo que obligar a irme a la playa y a buscar un libro que no sea de negocios, que no sea de psicología, que no sea una novela, lo que sea, o hablar de temas que no estén relacionados, porque si no, no desconectas. Los conectas. Es difícil que los jóvenes se abran, porque yo imagino que cuando des una conferencia siempre tiene que haber un primero que sea el valiente, ¿no? Porque si no, a lo mejor los demás se quedan ahí esperando a que salga el valiente. Suele ser el mismo perfil siempre. Sí. Sí. El perfil que ves que dices, este es un liante, es el que Es la llave. nos han salvado la vida los liantes. Sí. Los chavales que te dice el profesor, ten cuidado porque este tal, le ponen en primera fila para tenerlo controlado. De las primeras que tuvimos fueron, o sea, se portaron bien, lo hicieron bien y ya tengo que nos salvaron un poco esa primera charla, pero sí, y en cuanto a lo que decías, voy a decir una cosa rápida y luego te dejo a ti. No te preocupes. Es muy complicado que un chaval o una chavala de esa edad, y de nuestra edad también, y de la tuya, y de la de cualquiera, se exponga en un grupo... Dime, chavala. Me refiero que cualquier persona es complicado que, sobre todo si no estás acostumbrado a ello, te expongas en un grupo de 150 personas a mostrarte débil, a mostrar una vulnerabilidad, a contar algo personal. Sí que ha habido casos, quizá no de historias como súper dramáticas, pero sí de, oye, pues me ha pasado esto, sobre todo relacionadas con el deporte, hemos tenido un par. Pero nosotros cuando ideamos Rap en Positivo pensamos en eso. Nosotros sabíamos que nadie se iba a abrir delante de todo el mundo para que luego a lo mejor llegase el típico y te dijese algo después de la actividad. Entonces lo que hicimos es abrir el buzón de preguntas anónimas, en el que ellos pueden, a través de su móvil en directo, según les salga la pregunta o quieran contar cualquier cosa, un tema medio anónima, hacer una pregunta a través de un formulario de Google Docs. Y nosotros al terminar, pues yo lo filtro, se lo mando a ellos y ellos van leyendo y van respondiendo. Hay veces que quieren decir, oye, pues he sido yo el que ha puesto la pregunta y te hacen otra pregunta, o hay veces que se queda un poco ahí en el aire, pero sí nos preguntan cosas interesantes que a lo mejor no se deberían a preguntar. Bueno, y yo, si se me permite, también me planteo que estamos empezando a ver que como el tabú está empezando a desaparecer, sí que empieza a aparecer gente orgullosa y que está empezando a hablar de lo que le ha sucedido. Es verdad que ese brillo, vamos a decir, que ocurre la mitad de las veces. La mitad de las veces aparece un chaval, una chavala que dice, oye, mira, pues yo sí que pasé por esto y te lo voy a contar. Y sucedió de esta manera. Y estas son las pautas. Y dices, oye, qué bien todo esto. Entonces, al margen de lo que hablábamos también, ¿no? De llega el típico macarrilla, que al final se comporta de esa manera tan expresiva y tan extravertida, ¿no? Yo creo que sí que se está empezando a ver. Y también es verdad que, bueno, pedírselo delante de todo su grupo de semejantes es difícil, pero es que nunca hemos buscado eso. De hecho, yo lo que más me enfoco a la hora de dar el coloquio es, chicos, esto es el inicio de una conversación que no vais a tener conmigo. Es una conversación que tenéis que tener desde orientación o con vuestros amigos, con vuestra familia. O sea, aquí se abre una puerta hoy, pero yo no voy a cerrarla. La tenéis que abrir vosotros y cerrarla, porque la mayor promoción de tu salud mental es todo tu entorno. Entonces así funciona. Y no es ni buen interrogatorio.
Nosotros no ponemos el micrófono a alguien ahí en plan, cuéntame tu vida. No queremos eso. Sí, pues, y mucha gente lo hace y nosotros no forzamos. ¿Y a ti qué te parece esto? Le pones el micrófono, se quedan así como un conejillo cuando le das la larga, se quedan así, vale, siguiente, tú, tal. Y eso, además Hugo lo hace súper orgánico, lo hace súper bien y como que lo hace con un humor que a mí me gustó la primera vez que lo hicimos. Dije, joder, que este es el chaval que yo quería para esto, es que es así. Lo hace como con un vacile muy suyo que está guay, ¿sabes? Que les ayuda a abrirse un poquito, además. Sí, el buen rollo que tiene Hugo encima del escenario y con ellos, y además se sabe todos la terminología que utilizan los chavales. Claro, en mi defensa yo llevo trabajando con adolescentes 7, 8 años. Se sabe comunicar de forma... Y es que tengo que hablar con ellos. Yo trabajaba de adolescente con adolescentes, entonces no sé, es lo que hay. Sí, porque yo alguna vez cuando me habla algún adolescente me quedo, como dices tú, como los conejitos cuando le dan la larga. ¿Qué me estás diciendo? ¿En qué idioma hablas, no? Estoy seguro. ¿Hasta qué punto? No, ¿qué parte de responsabilidad los problemas emocionales tenemos los padres? Vale, bueno, hay dos partes aquí. La primera, no tenéis tanta responsabilidad como en ocasiones parece que se está dando con este efecto llamada, pero por otro lado es verdad que sí que hay determinadas responsabilidades. Mira, antes hablaba de precisamente esto de los trapos sucios se lavaban en casa, tal. Esta es la generación que está empezando a decir lo que no se dijo en las generaciones anteriores. Y así para información un poco de los oyentes, que tengan una vida normal, que no vivan en mi planeta de los cerebritos, las cosas que suceden en el pasado a las familias las va a vivir una persona tarde o temprano. Entonces esto es biología pura y está guardado dentro de nuestro ADN, dentro de la memoria genética, que no vas a poder hacer nada, más allá de yo me comporto de esta manera porque me trataron así, que también es otra opción, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte en la que los padres tienen que empezar también a concienciarse en su propia salud mental es más importante aún que la crianza, porque yo creo que prácticamente la grandísima mayoría de los padres se interesan en ser buen padre y van a intentar hacerlo bien, ser buena madre, ser buen padre. Por otro lado, vamos a ser honestos, me vienen los papás a terapia a veces. De hecho, nosotros en el centro, cuando comentábamos a veces, hay una serie de padres que de verdad que no quiero ofender a nadie, pero los llamábamos los padres ITV, que es: te traigo al niño 3 mesecitos y te crees que yo te voy a dar un niño nuevo. Y es como, no, aquí no venimos a pasarle TV, Mari Carmen, aquí venimos a que quizás tú empieces a hacer determinados movimientos también. Mari Carmen, tu hijo tiene que empezar a cenar solo. Mari Carmen, tu hijo tiene que estudiar solo. Mari Carmen, si tu hijo no estudia, tienes que aplicar alguna consecuencia. Fíjate, no estamos pidiendo cosas aquí, vamos, lo que te digo. Y la realidad es que lo que más me encuentro son niños y adolescentes haciendo lo que se les pide, es decir, unas pautas cumpliéndolas, y unos padres que no las cumplen. Y ahí te sorprendes y dices, joder. ¿Y cómo siento yo a los padres después de 2 meses otra vez? ¿No? Oye, mira, ¿qué tal? Joder, ¿cómo está? Yo, no, el niño está de puta madre. ¿Qué tal? ¿Habéis hecho lo que os dije? Joder, no. Fíjate, es que el niño no cambia. Pero si te pedí que hicieras 2 cosas y no las hiciste, no vamos a ser hipócritas. Entonces, creo que hay 2 tipos de padres. Los que están demasiado atentos y los que no están atentos, pero creo que ni siquiera es ese el problema. Creo que es, estás dispuesto a cambiar determinadas cosas, que tu hijo empiece a hablar de cosas que te duelen a ti, que a lo mejor tú tengas que cambiar cosas por tu hijo. Yo creo que ahí está la responsabilidad del padre. A lo mejor hay que cambiar primero el padre. Tiene que hacerse un reseteo. Sí, de hecho sí. Y de hecho las terapias más difíciles con hijos y los hijos que peor estado mental tienen, siempre tiene que ver con las ganas que tengan los padres de trabajar. Y que tú puedas, y además tú lo sabes, según entra por la puerta prácticamente la persona, si le vas a poder decir, oye, tú quizás deberías acudir a un profesional tú también durante el proceso, o decirle, mira, es que sé que te lo voy a decir y te vas a ofender incluso. Entonces ahí se ve, ¿no?, como todavía hay gente que no está preparada para esta conversación. Y que yo creo también que hay mucha gente que se cree que su hijo vaya al psicólogo es como que vaya al pediatra, que le dé una pastilla para el resfriado y que se cura. ¿Sabes? Que realmente, o sea, que tu hijo tenga un problema parte de los problemas que tú tuviste con tus padres, que los problemas que tuvo tu padre con los suyos, así es lo que decía Hugo, al final se va arrastrando no solo en la parte genética, sino también en la historia de nuestro árbol genealógico, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando tú llevas a tu hijo al psicólogo, gran parte de esos problemas vienen porque se ha criado en un entorno donde se han producido esos problemas, y tú eres parte de ese problema y de también la solución. No puedes pensar que tu hijo vaya al psicólogo y que contigo simplemente acercándole, pagándole al psicólogo y volviendo y llevándole y trayéndole a casa
vaya a solucionarse el problema. Tienes que, lo primero, ser consciente de qué es el problema que tiene tu hijo, de por qué lo tiene, de cómo le puedes ayudar y sobre todo pues, el tema de la comunicación también con los padres. Como le decía Hugo antes de la entrevista, que yo pienso que cuando un niño tiene un problema de salud mental y no se sana, pues termina siendo un adulto que está insano. Entonces, al final lo termina proyectando normalmente en el hijo. Y al final el hijo también es una persona insana. Sí, Insana entre comillas, claro. Sí. Esto hay una frase dentro de la psicología de los mayores dogmas que hay, que es que el síntoma se va a amplificar y va a crecer hasta ser escuchado. Entonces, llegado al punto en el que yo sea capaz de, no, pues voy a tapar el síntoma por aquí, ¿no? Esto va a dejar de pasar. Tarde o temprano pasará. No te preocupes, saldrá por aquí, saldrá por allá, pero por mucho que pongas la mano, va a desbordar. Siempre, siempre. Mira, te voy a dar una Si no cosa. somatizas tú, puedes somatizar tu hijo. ¡Oh, sin duda! Claro que sí. Tu problema lo puede somatizar tu hijo. Sí. Que justo me estoy leyendo un libro de eso. Pues, Sí. pues justamente iba a preguntar eso, porque claro, hay memorias de estas que llaman ancestrales, porque es que yo muchas veces digo, leche, si yo no soy como mi madre, ¿por qué estoy haciendo esto exactamente como ella? Que además no me gusta. A ver, lo primero, más vale malo conocido a veces, ¿eh? Pero es verdad que al final, a través, lo primero de todo y lo básico, a través de las repeticiones como hemos aprendido. Entonces es muy normal que si llega una situación estándar o una situación de riesgo más aún, vas a repetir algo que ya conoces porque sabes que eso, a lo mejor te falta una pierna al salir, pero vas a saber que por ahí está la salida, ¿no? Eso por un lado. Luego el tema de las memorias ancestrales, todo este tipo de cosas. Bueno, son cosas que en realidad sí que existen, pero que también pueden cambiarse. De hecho, hay un montón de estudios ahora, la vanguardia de la neuropsicología está empezando a ver cómo cambiar el código genético para que esto no suceda a la generación anterior, o incluso no me suceda a mí en vida. Que tengo una tendencia a evitar los conflictos. Estas cosas se pueden empezar a cambiar. ¿Que tú has vivido en tu familia X? Sí. ¿Que se puede cambiar? También. Ojo, también es verdad que caemos muchas veces con este tipo de cosas en una victimización muy grande. Sí. Y es como, vale, tú tienes una tendencia, está sucediendo, pero vamos a tener un poco de calma porque sigues teniendo, o sea, como que parece que te sales de la imagen, ¿no? De repente te vas a, como si estuvieses viendo una peli, una tele, ¿no? Esto está mal hecho, otra vez yo he metido en esta miseria, tal. No, escucha, estás en la situación, o sea, puedes hacerlo de una manera distinta. Ahora, tú verás si eres capaz, si puedes o si necesitas ayuda. O muchas veces estamos enganchados a la situación, no sé cómo Sí, decirte. claro que O sea, sí. tú quieres salir, pero no puedes porque en el fondo estás enganchado a eso. Estás cómodo en tu incomodidad. Sí. Es Y una eso forma es de complicado mantener de... algo. Eso nos pasa a todos. Se llaman beneficios ocultos y los beneficios ocultos es la eterna pregunta del para qué estoy haciendo esto, para qué se mantiene esto y seguramente sea pues de una cosa súper básica como para que mi hijo esté bien, como decir, pues mira, es que esta persona me recuerda al vínculo que yo tenía con algún amigo, con el que no me porté bien, arrastro una determinada culpa, la ordeno de esta manera, o sea, en resumidas cuentas y para ayudar un poco, plantéate para qué lo estás haciendo o para qué se mantiene, porque claro que se repite, si al final somos Sota Caballo Rey, somos repetición, la cosa es, ¿dónde te ayuda el terapeuta? El decir, que esto venía de esta situación, ahí tenemos nosotros esa brujulilla, ese microscopio que ayuda un poquito más a entender de una forma más directa. De todas formas, no vale solo con saber de dónde viene el trauma. Hombre, por supuesto. Porque todos sabemos que... Sí, esto o sea, es mi padre, ¿no? Claro, o sea, hay muchos traumas que todos tenemos, hay muchas cosas que nos dan miedo, yo qué sé. Me da miedo las arañas porque una vez me picó una araña. Como muy sencillo, ¿no? O sea que los traumas son más complicados. Pero no te vale solo con saber que te picó una araña y por eso tienes el trauma. Tienes que trabajar, tienes que trabajar en que no te dé miedo la araña, Y ¿no? tienes que elaborarlo y de hecho hay una serie de terapias, nosotros las hacemos en mi centro, que son bastante nuevas de hecho, que ayudan a que tu sistema nervioso no se desregule cuando eso vuelva a suceder. Que es una cosa que hace tiempo no se sabía. Tú antes te preparaban y decías, bueno, pues yo ya sé que esto es tal, esto es lo que me pasa cuando ocurre X. No, ahora mismo estamos trabajando en MDR, un reprocesamiento que dices, joder, qué guapo. Ahora cuando aparece la araña, es que ya no me asusto. Pero eso claro, es una cosa de ahora. Estas son cosas que... No sé si se puede contar, bueno, no lo voy a contar, pero tenemos una amiga que ha pasado por ese... ¿Ha pasado por ese tratamiento? Sí. No sé de quién estás hablando. La novia de nuestra amiga en común. Vale, sí. Ha pasado por ahí Es verdad. y a mí me llama mucho la atención eso porque, bueno, si lo quiere contar Hugo, creo que es el de los movimientos... Sí, simula el sueño REM. Entonces, el sueño REM está ocupado de guardar determinada información y yo siempre lo explico de la misma manera. Tú imagínate que tienes este típico cajón de archivador, ¿no?
y tienes todas las carpetas. Imagínate que esta vez el cajón está desordenado. Con el MDR, a través de volver a enfrentarnos a esas situaciones, moviendo los ojos de determinada manera, o también sirve con las piernas, hay muchas formas, a través del oído, vas a guardar bien esas carpetas. Entonces, ese camino que antes era súper escabroso, va a ser un camino mucho más manejable. Entonces, por resumir, está muy bien y es una cosa que está empezando a ser nueva. Yo entiendo que ahora se hable más de salud mental porque es que la salud mental es que va en moto ahora mismo. O sea, también las cosas como son, hay muchas más soluciones, muchas más. Y entrevistamos a una grafóloga hace tiempo. Qué bueno. Y nos contó algo que me llamó la atención. Y lo que pasa es que ahora mismo pues, los adolescentes no escriben, lo hacen a través de un ordenador. Entonces ella decía, bueno, pues que primero escribían un texto y tal. Y luego ella le decía la manera en que tenían que escribir. Porque a través de cambiar la manera de escribir, el cerebro iba cambiando la manera de visualizar ciertas cosas. Eso es cognitivismo, sí. Precisamente eso ocurre a través de la música, de la danza, de cualquier arte, la escritura está dentro, pero aquí voy a poner yo un poco el punto de la I porque me obliga a mi profesión. Mucho cuidado con quién lo haces y mucho cuidado cómo lo haces, porque hay gente también, es verdad que no. Tiene que ser que un es profesional, sugestionable. Claro, exactamente. Claro. Hay gente muy sugestionable Claro. en este tipo de cosas. Y puede funcionar incluso, dentro de la sugestión. Mira, Sí, esto Concha como el Castilla. hipnotismo, ¿no? Claro, exactamente. Ancha Castilla y si funciona, funciona. Si te funciona el placebo, Pues para adelante, ¿sabes? No voy a ser yo quien lo frene, pero es verdad que a través del arte, de cualquier tipo de expresión, pues, sí, se puede manejar las emociones además de una manera más cómoda para cualquier, porque ese es el idioma que sí sabes hablar. La escritura, la danza, la música, es genial. es una de las cosas que, volviendo un poco a lo de rap en positivo, eso es una de las cosas que hablamos mucho en rap en positivo, como el hecho de escribir, ya sea escribir una canción o escribir un tipo que sea ni letra, puede ser la parte musical. A mí me flipa eso de que los músicos de música clásica escriban historias con música, ¿no? En plan, se refiere a cuando yo estuve, no sé qué. Lo que decía era que el hecho de escribir, ya sea de expresarte con música, con letras, con baile, con danza, es una forma de externalizar y canalizar y a lo mejor también ordenar todos esos pensamientos que tienes en un papel o en una partitura o lo que sea, y como poner un poco de orden. Y a nosotros nos gusta siempre preguntar y en Rap en Positivo que si alguno de los chavales o las chavales que están ahí escribe, y si alguno rapea y tal, siempre hay alguien que escribe o que tiene su diario, ¿no? Que es algo que yo creo que antes se hablaba mucho más y ahora se está perdiendo. Tener un diario donde no vas en piloto automático, sino que paras un momento y reflexionas un poco sobre lo que te está pasando y tal. Y es algo muy interesante. Aquí lo que nos hemos dado cuenta, Ángel, es que hay mucha juventud que escribe, que hace música, que intenta escribir un libro, pero que no te lo dicen porque es como, es que si escribo un libro soy rarito. Es que si escribo música me llaman ñoño. Es que estamos en el mismo punto de antes. Tú cuando escribes una canción y la subes a Spotify, ya no te estás poniendo delante de 150 personas, te estás poniendo delante del mundo entero. O sea, yo no llegué nunca, tengo mejor 2 canciones subidas, yo también rapeaba dentro de mis limitaciones y escribía, yo pasé por una etapa de creación musical y nunca llegué a sacar nada, o igual podría haber sido músico ahora, ¿no? Pero por el miedo ese a exponerme delante de otra gente, a compartir cosas que para mí eran personales y que yo me sentía bien al escribirlas, y que luego a lo mejor no me sentía tan bien cuando otra persona podía escucharlo. Estuvimos hablando con un psiquiatra y nos comentó que hay un exceso de medicación Pues sin duda. para el tema de la salud de los jóvenes, que hay muchos jóvenes hipermedicados que muchas veces con una buena gestión de emociones no lo necesitarían. Efectivamente, sí. Bueno, España lidera, de hecho. Somos el país líder en Europa y no sé si, vamos, seguro que si tiras más la manta, llegamos más lejos que de Europa en ansiolíticos en general y antidepresivos. A ver, vamos a ser también un poco claros. Es verdad que el tema de la salud mental ahora mismo está en un momento complicado por el periodo de lo que decía antes, ¿no? No vamos a volver a empezar el periodo de las guerras, el periodo de la pandemia, todo este tipo de cosas. Pero, por otro lado, creo que hay muchas formas de gestionarlo
que no se dicen. Pero yo, en mi opinión, y cuando lo hablo con otros profesionales, suele ser la misma siempre. Ha desaparecido la comunidad. La comunidad ha desaparecido y es una cosa que antes se hacía de otras maneras. Pues antes vivíamos en entornos rurales que, bueno, pues al final generar comunidad sí o sí, ¿no? Y estaba tu familia. O un tema más religioso, o tema de clubes. Ahora se ha despersonalizado tanto, sobre todo en España, que somos prácticamente todo ciudades ya. Es que no, cada vez existe menos el medio pueblo, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que está desapareciendo la comunidad, esto va a suceder cada vez más y más y más y más. Si yo fuera una persona que quisiera ayudar a mi hijo, en ese sentido yo trataría de ayudarle a buscar comunidad. De hecho, en nuestro centro, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo. Hacemos comunidades precisamente de habilidades sociales, trabajo mucho también yo con altas capacidades para decir, es que te pongo yo en la comunidad. Luego ya el año que viene, cuando tú te pires, quedáis vosotros. Pero es que no existen los espacios ni para conocerse. Es curioso. Es verdad. O sea, Lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, los padres les resulta más fácil decir, no, mi hijo está medicado porque tiene estrés o tiene ansiedad, a decir, no, mi hijo tiene un problema que le están haciendo bullying o mi hijo... sí. Les resulta más cómodo decir, mi hijo se está medicando, a decir, no, mi hijo tiene un problema. Sí, a España le encanta hablar de su herida. Yo también creo yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra ni nada, yo hablo desde mi experiencia y quiero también romper una lanza en favor de los medicamentos. Los medicamentos son necesarios. En el sentido en que, desde mi punto de vista, yo cuando empecé a ir a terapia tenía un rechazo total a los ansiolíticos, ¿vale? Y no solo me pasa a mí, gente de mi entorno que también ha pasado por situaciones parecidas y los medicamentos como que les ponía una cruz desde el principio. Y yo lo hablaba con mi psicóloga y me decía, no, yo no quiero tomar pastillas porque yo qué sé, yo además salía de haber estado fumando mucho tiempo y dejé de fumar y yo decía, lo comparaba, me decía, joder, me voy a echar una pastilla igual que con el tabaco y luego lo que me va a costar esto. Y realmente es una herramienta más que bien usada y en un momento dado pues tiene su utilidad, pienso yo. En mi caso pasó así, yo tenía lorazepam, que es para cuando me daban crisis de ansiedad y yo estuve 3 años pasando ataques de ansiedad a pelo, pero a pelo. Y pensaba que me volvía loco. Y es verdad que por un lado tener también la pastilla, sabes, que como que no te vas a ir más allá de donde estás, y por otro lado sabes que si en algún momento la necesitas, pues está ahí y te va a ayudar. Evidentemente hay que buscar un punto medio entre estoy sin tomar nada porque creo que eso es malo y estoy enganchado o necesito pastillas para dormir. Claro, pero esto tiene, Mario, tiene un tema, hablando de niños, por ejemplo, la medicación de rescate no existe. Eso se da en adultos. Entonces tú tienes un ataque de ansiedad siendo un niño, esa medicación, pues, es el lorazepam, no te lo vas a poder tomar. Eso es lo primero. Y lo segundo, es verdad que hay que dejar una cosa clara, que Mario estaba diciendo con mucha razón. Pero yo voy a clarificar un poquito más desde mi punto de vista. Hay que decidir muy bien con qué profesionales vas a trabajar en salud mental. Porque tenemos pacientes que a día de hoy nos estamos encontrando con que los psiquiatras sobremedican e incluso no están abiertos a hablar con nosotros y colaborar dentro de todo este proceso. Y tú ves al paciente que es que además ya no puedes tirar más de él hasta que baje en medicación, esto está sucediendo, y a la vez te digo, yo trabajamos con algunos psiquiatras, de hecho hay uno principalmente con el que colaboro que digo, qué maravilla cada vez que este hombre me ayuda. O sea, de decir, chavales muy resistentes que dices, qué guay, cuestión de 1 mes, 2 meses, oh, qué calidad de vida. Entonces, esto es como todo. Hay mecánicos para los coches, hay uno que te lo rompe y uno que te lo arregla, ¿no? Pues con esto va a suceder lo mismo. Pero los niños y la medicación es una cosa muy complicada, ¿eh? O sea, yo ahí no me voy a meter porque tampoco soy psiquiatra, pero sí te digo lo que nosotros vemos desde la consulta, ¿no? De terapia. Pues el curso escolar ha comenzado. ¿Vosotros vais a empezar también el curso escolar? Pues sí, nosotros empezamos ahora la primera semana, bueno, la primera y segunda semana de septiembre, empezamos a contactar con los centros. Ellos normalmente se organizan a mediados de septiembre, 15, 20 de septiembre, organizan lo que es todo el curso escolar y ahí tenemos que llegar nosotros a colarnos en la programación. Básicamente porque es mucho más sencillo que una cosa que se organice del principio, puedas hacer la actividad, que a lo mejor llamar en marzo y que te consigan un hueco. Entonces sí, nosotros empezamos también ahora en septiembre a hacer campaña, en octubre ya empezamos con las funciones.
Pues nada, si os queréis poner en contacto con Rap Positivo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues tenemos varias formas, por ejemplo mario@rapepositivo.es, que es el correo que más estamos utilizando ahora, y si no a través de redes sociales tenemos Instagram @rapepositivo y TikTok @rapepositivo. Y si no, podéis verlos porque va a cantar en las fiestas de Ciudad Lineal y alguno de vuestros componentes. Sí, se me olvidó decir también www.rapepositivo.es que tiene poco tiempo y se me olvida siempre decirlo. Y sí, justamente el día 14, si no me equivoco, ahora lo digo de memoria, el 12 o el 14, estamos en las fiestas de Ciudad Lineal. Y vamos a hacer un pequeño show para que la gente vea la música que se escucha en Rap Positivo. Sí. Gelu, ¿sabes qué día es exactamente? Más que nada porque la gente lo tenga ahí presente. Es el domingo 14 a la 1:15. Efectivamente. Pues nada, ya sabéis, es muy importante la salud mental, gestionar las emociones, y nos gustaría que vinierais otro día porque yo creo que nos han quedado algunas cosillas en el tintero. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Hugo. Otro día si quieres venimos con más psicólogos, que es lo que creo que Pues ha marcado el nosotros debate. encantados, porque además es un tema que considero que es importante. Sí, Muchísimas gracias a por vosotros por acompañarnos. darnos este espacio. Tu sonrisa está, déjala llegar. Tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.